¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición con su coach Sergio Puente, su coach financiero. En esta ocasión traemos a la loma de las responsabilidades, al montículo, a Edson Prudhomme, que viene de la empresa Grace Travel, aparte de ser un empresario muy exitoso, es un buen amigo mío que lo conocí recientemente, pero los amigos no necesariamente tienen que ser muy viejos para ser buenos, ¿verdad? Así es. Edson, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, mi estimadísimo Serge Bridge, creo que así es como se te conoce en el viejo mundo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Gracias, gracias. Y el tema del día de hoy es el desarrollo de la juventud. Imagínense qué tema tan importante traemos hoy en día, la educación y desarrollo de nuestros niños y jóvenes en el mundo. Y Edson lo invité porque es un especialista en este tema. Él nos va a platicar ahorita sobre la empresa de la que es socio y director de operaciones y cuál es la oferta de valor que le traen a la juventud desde hace ya varios años y cómo piensan eh, transformar la vida de jóvenes, de sus familias, por ende, ayudarlos a ser seres independientes y por supuesto que con esa independencia también viene mucha responsabilidad. Entonces, gran parte del futuro la tiene Edson en sus manos. Edson, por favor, platícanos un poquito sobre Case Travel, cuándo empezó y por qué decidiste incursionar en este mundo. Gracias, Serge. Fíjate que yo creo que como casi todo en la vida, las cosas importantes y los cambios importantes en la vida llegan de manera inesperada, sin estar buscando ese rumbo, ¿no? Yo soy abogado de profesión, tengo 51 años y en la industria de los viajes educativos he estado en los últimos 10 años de mi vida. Y me he dedicado a esto en los últimos 10 años de mi vida porque me he dado cuenta que hay una gran oportunidad de crecimiento y, como lo mencionaste perfectamente, de transformación en la vida de las familias. La primera vez que yo hice un viaje de esta naturaleza, que fue hace 10 años, me proyecté como papá. En esa época mis hijos estaban pequeños, 8 y 10 años, y me proyecté cómo se comportaban los niños con los que yo acompañaba, que yo era staff de ese grupo, y me sorprendió cómo se comportaban los niños sin sus papás, aunque yo no los conociera a sus papás ni a los niños, era la primera vez que yo estaba conviviendo con los niños, pero sí me daba cuenta que sus conversaciones cambiaban, que su comportamiento era diferente, y me proyecté como papá, me proyecté viendo como si estuvieran ahí mis hijos, ¿no? Y yo siendo como un papá invisible, y dije, oye, aquí hay una gran oportunidad en donde los papás podemos ser mejores educando a nuestros hijos y de esa manera nuestros hijos pudieran llegar a ser mejores adultos y esos mejores adultos generar mejores familias y las mejores familias generar una mejor sociedad, un mejor país, un mejor mundo. Ahí yo vi una gran oportunidad en nuestra responsabilidad como papás, que pudiera ser menor, pero creo que si queremos verdaderamente un cambio, nosotros como papás, esta generación que pues, estamos entre los millennials y para atrás, debemos educar de mejor manera a nuestros hijos. Debemos ser más conscientes a la hora de educar y no educar por educar al ahí se va, sino tener como muy claro qué queremos para nuestros hijos en el futuro, ¿no? Bien, si lo ponemos de una manera simplista para que sepan de lo que estamos hablando, Edson se dedica a juntar grupos de niños y jóvenes y llevarlos de viaje al extranjero. Mayormente también tienes viajes dentro de la República. Sí. Algunos de tus destinos, pues digamos que estrellas, son Londres, Toronto, que ahorita nos platicarás de algunos otros. Si lo ponemos de manera simplista, es eso, juntar un grupo de jóvenes, llevarlos de viaje y prepararles una experiencia eh, por 15, 20, 25 días fuera de casa para que puedan estar lejos de su área de confort, lejos de sus padres muchas veces
y que puedan aprender a desarrollar esa parte social, creativa y seguramente espontánea, porque por mejor planeador que seas, Edson, estoy seguro que hay muchas cosas que se salen del script y ahí es donde los niños y los jóvenes aprenden a ser creativos y a lidiar con las cosas que, por más que planeas, a veces las cosas no salen como se planean y hay que saber resolverlas en el momento, ¿cierto? Es totalmente cierto. No, en las juntas que tengo con padres de familia, pues lo primero que les digo es que no hay viaje perfecto, ¿no? Y porque la vida no es perfecta, ¿no? Y está llena de imprevistos y pues imagínate en un viaje, pues está lleno de imprevistos cada segundo, ¿no? Y efectivamente, aunque tenemos un guión, aunque tenemos un itinerario casi, casi hora por hora, pero pues ese itinerario sí termina teniendo algunos ajustes por los imprevistos que vienen, ¿no? Lo importante aquí, y fíjate que esa es una parte de las que más me gustan compartir con los papás, precisamente es que la vida pues es así, un poco imprevista, ¿no? O mucho, muy imprevista, y que de repente cuando lo ves a lo lejos, muchos papás se frustran, ¿no? Es que como ya me dijiste que iban a estar a las 10 de la mañana en el teatro y llegaron a las 11:30, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, la vida es cambiante, ¿no? Y la vida es de esa manera en la que tú te tienes que ir adaptando a estos cambios, ¿no? Y lo acabamos de ver ahorita o lo seguimos viviendo con la pandemia, ¿no? Y entonces, el que tú te confronte, o sea, el que tú le enseñes a tu hijo a confrontar y adaptarse a esos cambios, pues no hay otra manera que dejándolo solo, ¿no? Y de repente nosotros como papás que creemos que tenemos la razón y que creemos que somos los experimentados, nos cuesta trabajo ajustarnos a estos cambios, ¿no? Y tolerar la frustración, tolerar los imprevistos, pues de repente no estaría fácil, ¿no? Y el viaje nos enseña en ese sentido a los papás, pues a mantenernos, a controlarnos, a entender, pues que la vida es imperfecta, ¿no? Pero no lo vemos cuando es nuestra vida, ¿no? Lo vemos cuando es la vida ajena, ¿no? Y lo tenemos enfrente, pero cuando es nuestra vida, toleramos el cambio de decir, ah, pues sí, empezamos media hora tarde, o en lugar de ir a este restaurante vamos a ir a este otro, o hay tráfico y me tengo que aguantar, etcétera, ¿no? Y ahí como que toleras, pero cuando ves que el cambio es en la vida de tu hijo, ya no eres tan tolerante. Y eso también es parte del viaje, ¿no? Parte de la experiencia, parte del crecimiento como papá, pues empezar a entender que, pues también nuestros hijos son prestados, ¿no? Son un tiempo, por ahí, un mentor que tenemos, decía, tenemos 18 veranos con nuestros hijos, ¿no? O sea, aprovecha esos 18 veranos, pues porque después se te van, Vuelan. se nos van, vuelan, ¿no? Y qué mejor que darles alas y alas fuertes, ¿no? Para que puedan volar alto, que puedan volar de manera constante y no estén, pues, a cierta edad dudando de tomar ciertas decisiones, ¿no? O dudando a la hora de presentarse para una entrevista de trabajo o para invertir o para emprender, ¿no? Correcto. Todo eso que en el futuro lo vemos muy lejano, ¿no? Cuando nuestros hijos tienen 10, 12 años, pues vemos muy lejano ese momento, ¿no? Y no nos preparamos para ese momento. Cuando ellos tengan que volar o cuando ellos enfrentar la vida y tomar decisiones, pues decimos, no, eso lo vemos tan lejano que no nos preparamos ni los preparamos a ellos, ¿no? Y mucho del viaje es esto, darles herramientas de tomar decisiones, ¿no? Y yo les digo a los papás, en el viaje no importa si su hijo se compró una playera que le quede o que no le quede, o si le combina o no le combina. Lo importante es que tomó una decisión de compra de una playera o de un souvenir y que esa decisión, pues él en ese momento se debe de sentir muy orgulloso de haber tomado esa decisión, porque muchas veces no los dejamos ni siquiera pedir un vaso de agua en el restaurante, ¿no? Claro. Y son pequeños detalles. Y el viaje detona todo eso. El viaje detona el que él se sienta empoderado, el que se sienta independiente, el que se sienta pues una persona
con toma de decisiones, ¿no? Oye, y digo, el viaje de por sí, digo, el puro hecho de viajar es enriquecedor, ¿no? O sea, todos lo sabemos que Sí. cuando uno regresa de un viaje es como un reptil que ya no cabes en la misma piel y tienes que salirte porque ya vienes con otro enfoque y la realidad a la que vuelves ya no te acomoda tanto como pensabas antes de irte porque conoces diferentes cosas, vas cambiando. O sea, el viaje ya enriquece, pero tú no solamente te los llevas de viaje, sino tú preparas un programa donde van a tener ciertos aprendizajes. Me acuerdo que me comentaste hace algunos meses que me dices, bueno, vamos a ciertas escuelas, conviven con niños de diferentes nacionalidades. Entonces, platícanos un poquito sobre eso, porque para mí eso, o sea, si el nada más viajar te va a traer a un niño diferente, con una mente más abierta, si sigues un programa como los que tú preparas, seguramente pues te va a regresar un niño eh, revolucionado, ¿no? Sí, yo siempre les digo a sus papás, siempre les digo, abracen mucho a sus hijos porque les voy a traer a otro. Y literalmente, como dices, el viaje en sí, por el simple hecho de brincar las fronteras, de subirte a un avión, te transforma, ¿no? Te cambia el hecho nada más del puro viaje. Pero en nuestro caso, tenemos un programa, tenemos dos programas, uno en Semana Santa y otro en verano principalmente, que los hacemos en Inglaterra, en escuelas a las afueras de Londres, y son boarding schools, y ahí llegan estudiantes de diferentes partes de Europa, y llegan estudiantes rusos, y llegan estudiantes de Japón, y llegan estudiantes de España, de Rusia, de, eh, de la India, de República Checa, de Italia. Y entonces este grupo de internacionales, junto con los mexicanos, conviven entre ellos. Provocamos nosotros que convivan y hagan, desarrollen determinados proyectos entre ellos. Entonces, si en un grupo hay dos chinos, dos rusos, dos mexicanos y dos italianos, pues la única manera de convivencia y de conversación entre ellos es el inglés, ¿no? Claro. Y por supuesto que de repente, pues el chino empieza a hablar algunas palabras en español y el mexicano empieza a entender algunas palabras en ruso, ¿no? Que ese ya es un plus, ¿no? Ese es otro valor intrínseco, ¿no? A la hora de que Seguramente primero aprenden groserías, ¿no? no lo quería decir de esa manera, luego se me espantan los papás, pero efectivamente las primeras palabras que empiezan a circular son las groserías de un lado y del otro, ¿no? Y entonces el italiano dice, pues acá se dice acá y eso sí lo entienden, perfecto, ¿no? Ahí sí no pasa nada, ¿no? Pero ese es un plus, ¿no? Ese es un valor adicional por la propia convivencia, pues de un chavo mexicano de 14, 15 años con un chavo italiano de 14, 15 años, ¿no? Y se empiezan a dar cuenta los mexicanos que al italiano pues le gusta igual Cristiano Ronaldo o Messi o sigue la misma música, o algunos, los mismos programas, películas o series, y se dan cuenta que son pares, ¿no? O sea, ahí es cuando el mundo, sientes que el mundo es nada, o sea, el mundo es totalmente globalizado y que lo mismo que vivimos en México se vive en Italia o se vive en Rusia, ¿no? Con las características de cada uno de los países en cuanto a clima, en cuanto a poder económico, etcétera, pero que en realidad el grueso de la vida del joven, pues lo mismo lo viven en Rusia que en Italia, ¿no? Entonces, esa parte es en donde vemos este gran valor del viaje, que no nada más ya no fue solamente el puro viaje, como lo comentabas, sino la experiencia de la convivencia con un internacional. Y ahí te cambia radicalmente todo, ¿no? Porque entonces te sientes que tú puedes controlar el mundo y que puedes vivir en cualquier parte y que no estás tan ajeno a la vida internacional. De repente sí pasa, y creo que ese es un sentimiento de los latinoamericanos, que llegamos sintiéndonos un poco menos que los italianos o que los rusos o que los chinos. Pero al tercer día que empiezan a convivir y que se dan cuenta de que de repente los mexicanos hablamos mejor el inglés que los chinos o hablamos mejor el inglés que los italianos,
yo me doy cuenta cómo la autoestima de los mexicanos empieza a crecer, porque es verdad, la cercanía, sobre todo tú que vives muy cerca de la frontera, pues la cercanía con Estados Unidos, pues sí, te mejora tu pronunciación, te mejora la fluidez, te mejoran muchas cosas, ¿no? Claro. Y tenemos mejor pronunciación y mejor conjugación del inglés que los chinos o que los italianos. Y ahí es en donde los mexicanos sentimos que, wow, sí me puedo comunicar en inglés. Ya me di cuenta que el inglés no es una materia, ¿no? Y que ya me di cuenta, pues, de que tengo mejor capacidad que otros extranjeros, ¿no? Sabes Entonces, ahí que, empieza esa revolución, esa transformación, sobre todo de romper paradigmas en tu cabeza, ¿no? sabes que a mí me pasó cuando yo fui a estudiar la Universidad de Estados Unidos, me di cuenta, eh, como que tienes la percepción de eso, te sientes menos, dices, pues seguramente mi nivel escolar es menor a los de las que van saliendo de las prepas de Estados Unidos. Y me di cuenta que en matemáticas somos mucho mejores en México que en Estados Unidos. Mi nivel de matemáticas era mucho más avanzado y lo que estábamos Ujú. viendo en primer semestre de la universidad, yo ya lo había visto en la prepa, ¿no? Entonces sí te da como que dices, oye, pues no estamos tan mal en México, o sea, es tercer mundo y lo que quieras, pero tenemos cosas que nos distinguen, ¿no? Tienes toda la razón. No había caído en cuenta hasta ahorita que lo comentas. Oye, y me imagino que hay unas experiencias padrísimas que nos podrías compartir de tantos años que has viajado, sobre todo pues con jóvenes que traen toda la energía del mundo y hacen todo lo posible por, por salirse del script, no seguir las reglas, ¿no? Como jóvenes somos muy buenos para romper las reglas. Platícanos alguna anécdota que te haya pasado en alguno de tus viajes que valga la pena comentar sobre crecimiento, algo chistoso, una buena anécdota que traigas ahí en la mente. Bueno, anécdotas hay cualquier cantidad. Me imagino. Hay extraordinarias anécdotas, medianas, malas y muy malas, pero fíjate que yo siempre lo que les comento es, en sí, y otra vez retomo el tema de lo que decías del viaje, por sí mismo te enriquece y te educa. No importa si aparentemente tuviste una mala experiencia como haber perdido tu celular. En alguna ocasión uno de los jóvenes dejó su celular en el metro de Londres. Si fuera en las circunstancias de que lo perdió contigo, ¿no? Contigo como papá, y perdió, entonces a lo mejor te frustras como papá, te molestas, puede ser que hasta le levantes la voz a tu hijo, le dejaste de hablar, hiciste todo un drama, ¿no? Porque perdió el celular, pero lo perdió y nosotros nos fijamos no en el tema de qué aprendizaje estoy teniendo de la pérdida, sino que nos vamos por el lado económico, ¿no? O sea, Ujú. es que pues me costó 15,000 pesos o X cantidad y ahora ya no te voy a comprar otro, ¿no? Y nos vamos por ese lado material y no por el lado del aprendizaje. Y estas experiencias que tenemos cuando no están los papás y cuando estamos en el grupo, pues les cambiamos la visión, ¿no? Y no es un tema de pues perdiste el celular y qué descuidado eres, sino date cuenta que eres una persona que necesitas tener más atención en tus cosas, ¿no? Date cuenta de que tienes que tener pues más concentración o más cuidado en pues no nada más en tu celular, sino en tu ropa, en dónde estás caminando, que eres una persona un poco distraída. O sea, date cuenta y te estoy dando la evidencia de que te tienes que concentrar más o tienes que estar más enfocado en ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí es en donde empiezan los aprendizajes y como les digo a los papás, no es que sea una mala experiencia, es un buen aprendizaje lo que nos deja pues cada segundo, cada momento, ¿no? Pero yo he visto jóvenes que en el aeropuerto literalmente así llegan con sudaderas, llegan tapados con la gorra, con el pelo, ya sabes, cubriendo la cara, no hablan con nadie, no se acercan con nadie, y regresan sin la sudadera, sin la gorra, con el pelo totalmente recogido, sonriendo, ¿no? Abrazar a sus papás, cambiados radicalmente. Y también he visto jóvenes que durante todo el viaje, pues se han
manifestado como grandes líderes, ¿no? Una de las mejores experiencias que tengo es en uno de los primeros viajes que hice con un grupo. Había un jovencito, ya se cuenta, ya teníamos la junta final, ¿no? Y nos íbamos en 15 días. Y ya les explico otra vez el itinerario, les entregué pues el material de backpack y los identificadores y gafetes para el viaje, etcétera. Y ya, al final, bueno, pues no sé si alguien tenga alguna duda. Generalmente la última junta la hago con papás y con los niños, ¿no? Okay. Y en esa ocasión el niño me dijo, oye, yo tengo una duda. Tenía 12 años, 11 años este jovencito. Y digo, sí, José, dime. Me dice, ¿qué pasa si me pierdo? Y pues imagínate, ¿no? Entonces en ese momento se hizo un gran silencio en el salón y todos la mirada hacia mí como diciendo, a ver qué vas a contestar, ¿no? Claro. Y le digo, oye, José, pues muchas gracias por la pregunta, muy importante. No te preocupes, vas a llevar un gafete en donde viene tu nombre, viene mi teléfono celular para que cualquier persona te puedas acercar y ellos me van a hablar por teléfono y me van a decir, oye, José está conmigo y yo pasaré a recogerte, ¿no? Pero también lo que yo te voy a dar de protocolo cuando estemos en Londres, por ejemplo, caminando, yo te voy a decir, si tú ya no ves el grupo, tú te vas a quedar en ese lugar y no me vas a buscar. El que te busca soy yo, porque yo como Hansel y Gretel, pues voy a regresar por el mismo camino que venía caminando y te voy a encontrar. Si tú no te mueves, te voy a encontrar sin duda, ¿no? Ah, pues se quedó como más tranquilo y como que entendió que iba a haber ciertas dinámicas o protocolos e instrucciones durante el viaje, ¿no? Lo sorprendente fue que cuando estábamos en Londres y estábamos en el metro, íbamos a entrar a un vagón y el mismo niño que me dijo, ¿qué pasa si me pierdo? Me dijo, oye, Edson, me quiero perder, ¿no? O sea, él ya estaba con la confianza suficiente de que teníamos 3 días en Londres y que ya se sabía mover en el metro y demás, que me dijo, oye, pues déjame perderme porque esto ya me gustó de que me siento muy seguro, ¿no? Esa transformación, ese cambio en donde el niño se moría de miedo por decir, yo nunca me he subido un metro, porque esa es otra, ¿no? El 80% de los niños que me llevo nunca se han subido a un metro, ni al transporte público, ¿no? Entonces, pues el primer metro que conocen en su vida es el de Londres, o el de Roma, o el de París. Y cuando se suben a este metro y les explico cómo es la red ferroviaria y las estaciones y los transbordos, etcétera, pues por supuesto que les das herramientas para que tomen decisiones y les das herramientas para que se sientan seguros. Les das información. Y entonces, pues sí me sorprendió que me dijo, oye, me quiero perder, ¿no? O sea, yo quiero agarrar otro tren y yo llego al hotel porque ya sé llegar. Y eso para mí fue así como la cereza en el pastel, ¿no? Como, haz de cuenta como que me aplaudieron en ese momento, ¿no? Claro. Y hubo una ovación, ¿no? Porque dije, wow, lo que se logra a través de los viajes, ¿no? Y, Oye, y y eso no también se aprende en ningún libro, ¿eh? en ningún libro, ni tampoco con papá lo haces, ¿no? Claro. Porque generalmente cuando tú como papá, tú organizas el viaje, ¿no? Y generalmente, pues tú eres el líder del grupo y pues organizas tú el itinerario y le dices a tu familia, pues hoy vamos a hacer A, B, C, D, F, G y mañana vamos a hacer H, I, J, K y así, ¿no? Y pues la verdad es que pocas veces le preguntas a tu familia, oigan, ¿qué quieren hacer? O a lo mejor les dices un día, pero no todo el viaje, ¿no? No todos los días, ¿no? Y tampoco no les explicas, o si lo haces, qué bueno que lo haces, cómo funciona un metro, por ejemplo, ¿no? O sea, los que viven en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara, en donde hay este tipo de transporte, pues ¿cuántas veces se han subido con su hijo al metro y que les han explicado, oye, pues aquí hay 3, 4, 5, 10 líneas y se manejan con estos colores, estas estaciones y oriéntate, ¿no? Y aquí estamos yendo hacia el norte, aquí estamos yendo hacia el este. O sea, ¿cuántas veces damos esa clase de orientación a nuestros hijos? Y no las damos porque de repente ni siquiera somos orientados nosotros, ¿no? Ya sé, ni siquiera sabemos No, a lo mejor nosotros. ni siquiera sabemos por dónde andamos, ¿no? Entonces, y ahorita con el Google Maps, pues peor, ¿no? Porque menos te orientas porque vas siguiendo un mapa y estás siguiendo ahí la guía de lo que te va diciendo, pues, la aplicación, ¿no? Pero fíjate, esto te voy a interrumpir tantito, pero fíjate lo que acabo de cachar ahorita.
Un papá que nunca se ha subido en metro, pues no le puede enseñar a su hijo cómo utilizar el metro. Entonces también llegan adultos de repente que van de viaje a su luna de miel o a lo que quieras a Europa y se quieren subir al metro y no saben, o a Nueva York, olvídate de Europa, ¿no? Exacto. Y andan ahí preguntando porque no saben cómo funciona el metro o que se compra un boleto, o qué Sí, sí, pasa, ¿no? sí. Fíjate, otra de las experiencias que tuvimos fue que igual me llevé un par de jovencitos, unos primos, y bueno, pues al final, con los papás generalmente termino siendo amigo de ellos, porque pues me llevé a su hijo 15, 20 días y conozco ya a su hijo, ¿no? Nos regresamos y generalmente, pues, del viaje, en algunas ocasiones volvemos a reunirnos con algunos papás, ¿no? Correcto. Y en una ocasión, me reuní otra vez con unos papás y me dijeron, oye, acabamos de regresar de Nueva York y no sabes, los primos iban, ¿no? O sea, iban los hermanos, iba gran parte de la familia. Me dice, no, hombre, estos cuates, nos iban guiando de Nueva York, ¿no? Y nos enseñaron cómo comprar, lo mismo que tú dices, cómo comprar los tickets para el metro, y ellos nos decían, no, aquí hay que movernos, transbordamos y nos cambiamos a esta línea, y dice, wow, o sea, increíble lo que nos demostraron ellos de lo que nosotros no sabemos movernos en el metro de Nueva York, ¿no? Porque, pues yo sí soy, eh, esto que comentas de que no nada más es el tema del viaje, la educación, es que yo vivo con ellos la experiencia al grado, al detalle más ínfimo posible, ¿no? Entonces, hacemos una dinámica, por ejemplo, en el metro, precisamente, durante 2 días les explico cómo movernos en el metro, ¿no? Y entonces yo los voy guiando y yo les voy explicando, pues aquí vamos a Piccadilly, es la Jubilee Line, y luego nos vamos a cambiar a la Northern Line, para llegar a Trafalgar Square, ¿no? Y ya les enseño cómo se van manejando los transbordos, las estaciones, etcétera. El tercer día, pues haz de cuenta que ese día amanezco con amnesia y les digo, hoy quiero ir a la estación de Piccadilly Circus o la de Leicester Square, pero ya no sé cómo llegar. Y pues ustedes díganme, ¿no? Entonces, literal se me queda viendo como diciendo, ok, esto es una broma, pasan 5 minutos y ahorita va a reaccionar Edson y ya nos vamos a ir, ¿no? Y no, o sea, literalmente yo me siento en una banca y les digo, pues ustedes díganme para dónde vamos, ¿no? Y entonces el grupo pues entra en un momento de crisis, ¿no? O sea, hay chavos que literalmente se sientan junto a mí como diciendo, pues yo no me muevo de donde tú estés, ¿no? A mí no me importa si ya no vamos a ningún lado, yo me siento junto a ti. Y hay otros chavos que se van, ven el mapa, se empiezan a orientar, empiezan a discutir con otros chavos, ¿no? Y dicen, no, pues es que aquí tenemos que transbordar, y aquí a la derecha, aquí a la izquierda, hay otros que se emocionan demasiado, ¿no? Y al final, pues hacemos la reflexión, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Fuiste líder en el grupo? ¿Te dejaste guiar? ¿Opinaste y nadie te hizo caso? ¿Opinaste y te equivocaste? ¿Opinaste y lo dijiste bien? ¿Cómo hacemos una reflexión de cómo sucedió eso, ¿no? Y yo lo que les digo a los chavos es, así como actuaste en esta dinámica, así actúas en tu vida. De repente tomas decisiones ya en tu vida y quieres tener el control de tu vida y si no hiciste nada, pues eso quiere decir que todavía te falta tener otro tipo de herramientas para seguir tomando decisiones en tu vida, ¿no? Claro, y ahí Y empiezas a observar de inmediato a los líderes, ¿no? Que son los por primeros que se supuesto, levantan y dicen, a ver, yo les voy a organizar esto. Así está la onda, ¿no? sí, así está la onda y con toda la confianza y con todos los elementos. Y hay otros que les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Pero lo que les doy es la evidencia de cómo andan ellos en su vida, ¿no? Cómo están tomando estas decisiones o siguen sin tomar decisiones, ¿no? Y esas dinámicas son las que me apasionan, son las que me, me, me emocionan más en seguir haciendo lo que hago, porque veo la transformación de los chavos. O Claro. sea, veo las caras como se llenan de adrenalina y se llenan de emoción, pero también veo chavos que todavía les falta que los sigamos empujando, ¿no? Entonces, pues trabajamos más con ellos durante el viaje para que puedan tomar decisiones y para que se atrevan y para que, pues de igual manera,
pues tomen cierta manera el control ya de su vida, ¿no? Digamos que eres testigo muchas veces del despertar de un niño, ¿no? Del despertar de la curiosidad, de la creatividad, del ingenio por resolver una situación en el mundo real, probablemente por primera vez lejos de sus padres y probablemente por primera vez fuera de su país Sí, y en sí. otro idioma. Entonces son muchas cosas a la vez que, digamos que rompen muchas barreras de un solo jalón y las rompen o se quedan ahí sentados en la banca, ¿no? Sí, 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 literal, ¿no? Y ese es algo que a mí me jala, es algo que me emociona, que me apasiona el ver esta transformación, este despertar, como bien lo dices, por primera vez pues de muchas cosas, ¿no? Pasa, por ejemplo, la primera noche, o sea, la primera noche es difícil para todos, ¿no? Porque en el 80%, 85% de los niños es su primera vez fuera de casa sin sus papás, ¿no? Y sí sienten la distancia y sí extrañan a sus papás, pero ahí nuestra experiencia, nuestra preparación también entra a actuar en ese momento, ¿no? Y los contenemos y de repente lo que necesitan pues es un apapacho, ¿no? Un abrazo, un dulce, ¿no? Y algo que les dé la confianza de que todo va a estar bien, de que no pasa nada, ¿no? Les damos un poco de certidumbre. Y eso es parte también de la experiencia, ¿no? Por supuesto que cuando estamos a punto de regresar, nadie se quiere regresar, Claro. nadie se quiere regresar, extrañan más de repente los tacos, ¿no? De cochinita o los tacos de bistec, que a sus papás, ¿no? Y dicen, bueno, nada más regresamos por unos tacos y nos venimos Y nos de vuelta, venimos. ¿no? Me imagino. Oye, y la verdad es que ese despertar, muchas veces, bueno, no muchas veces, eso es lo que vemos reflejado cuando muchas personas jóvenes, ya jóvenes adultos, están frente a una entrevista de trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de sus sueños, donde quieren entrar a trabajar. eh, Ahí también se notan mucho este tipo de experiencias que los marcaron a lo largo de la vida, porque si empezaron a los 10, 11 años con ese despertar, seguramente toda su preadolescencia y adolescencia siguieron desarrollando habilidades, porque una vez que abres esa caja, ya no se cierra, ¿no? O sea, ya es de ahí para adelante y te va marcando la vida y ese tipo de diferencias, en mi opinión, que son a lo mejor eh, poco perceptibles, pero las personas que te entrevistan en recursos humanos a eso se dedican, a percibir ese liderazgo, ese ir un poquito más allá, esas habilidades que te da la vida que no se aprenden en el aula, porque si tú tienes dos graduados de la misma escuela, ellos, los entrevistadores, son los que se dedican a percibir cuáles son las diferencias entre uno y otro, porque el título es el mismo y el promedio puede ser el mismo, pero la diferencia en las experiencias de vida puede marcar totalmente quién se va a quedar con ese puesto de trabajo. Sí, y ahí es en donde valoras el haber tenido esta experiencia a temprana edad, ¿no? Yo me he llevado jóvenes desde los 7 años, 8 años, y digo jóvenes y no niños, porque ya se necesita un nivel de maduración de, primero, que tus papás te suelten a esa edad, y segunda, que disfrutes esa experiencia. Esos jóvenes que me llevé a los 7 repitieron a los 8, a los 9 y a los 10 años. No importaba que fuéramos al mismo programa, a la misma escuela. Al final ellos a los 10 años se convertían de repente en los líderes del grupo porque ya dominaban la escuela, Ya ¿no? eran los Y entonces veteranos. ya eran los veteranos, ¿no? Y ya veían de manera diferente, ¿no? Y sentían de manera diferente. Pero esto te da las tablas suficientes precisamente para cuando eres adulto y empiezas a tomar decisiones, ¿no? Desde qué carrera estudiar, a qué empresa quieres trabajar o si quieres emprender. Y eso que dices es cierto. Ya te muestras de manera diferente, platicas de manera diferente, porque tienes un background de seguridad por haber hecho un viaje sin tus papás en la adolescencia La niñez. o en la niñez, ¿no? Y ahí es en donde como bien lo dices, de repente eso es imperceptible, estos cambios, pero la gente que se dedica a observar a la gente, en ver ciertas actitudes, ciertas posturas, cierta manera
de iluminar su cara cuando platicas de algo, dices, este chavo trae algo más, ¿no? Claro. Y le empiezan a indagar, ¿no? Como lo platicamos hace rato, estás en una plática, pues a lo mejor de cuates, o a lo mejor en una plática con tu jefe o con compañeros de trabajo, y de repente se te ocurre, oye, por cierto, pues yo me acuerdo que una vez platicando con unos rusos, pues ellos me decían que, o les platicas un chiste, o les dices, es que allá en Rusia el invierno es fuertísimo, y entonces ellos usan este tipo de chamarras, ¿no? O se cubren de esta manera, o la temperatura sube a este nivel en China, o sea, empiezas a platicar en otro, no en otro idioma, sino, no de lenguaje, sino en otro idioma de conversación, ¿no? En otro estatus en donde, pues, no es que te sientas superior, pero ya estás hablando en otro nivel, ¿no? Entonces, Claro. ahí es en donde se te van abriendo las puertas, ¿no? En donde se te van dando las oportunidades y tú lo vas generando. No es que, como siempre dice, ¿no? No, pues sí, es que él porque pues, tuvo suerte, ¿no? Y por eso lo contrataron en X empresa, ¿no? Y por eso es director ya. No, pues es que tú te lo vas generando y tú vas abriendo estas puertas por tu conversación. Y tu conversación te la da, pues, lo que leíste, lo que viviste, lo que has escuchado. Y esos son los pequeños detalles que de repente como papá no visualizamos. Claro. ¿Qué herramientas le estoy dando para cuando él esté solo en la vida, ¿no? Y pasa lo mismo que con tus productos financieros. Un viaje es una inversión, Claro. no es un gasto, es una inversión en donde estás educando de otra manera a tu hijo. Y yo se los digo a los papás y se los reconozco y los felicito a todos aquellos que permiten, invierten en sus hijos en un viaje de esta naturaleza, porque sin duda están educando de mejor manera y de manera diferente de lo que es el resto de la población. Y eso sus hijos se los van a agradecer en el futuro, ¿no? Son herramientas, ¿no? Que yo veo la vida que vas como si trajeras un backpack con las herramientas y dependiendo del problema que te vas enfrentando, pues sacas una herramienta. Así Nosotros es. como padres creo que si algo podemos hacer por nuestros hijos es tratar de llenarles esa mochilita de herramientas para que tengan pues mejor perspectiva en su camino y no que los llevemos con una mochila vacía y por eso de repente no saben ni siquiera a lo mejor hasta cambiar una llanta, ¿no? O sea, todo eso, esas vivencias y conocimientos, en algún momento, el puro hecho de ser fluido en inglés te va a cambiar, te va a abrir una puerta. Sí, Seguro no te la totalmente. va a cerrar, ¿no? Oye, Edson, y cuéntanos, ¿cuáles son tus programas? ¿Cuáles son, a qué ciudades? ¿Cuáles son los próximos que tienes? Y tengo una duda que ahorita me surgió, aprovechando que nos vas a platicar sobre tus programas. ¿Recomiendas alguno para cierta edad? ¿Tienes algunos programas que sean como para niños más jóvenes, o otros para adolescentes, o en realidad es algo mezcladito? Digo, si quieres mencionarnos los programas y ahí me comentas si hay algunos especiales para ciertas edades. Sí, claro, mira, derivado del tema de la pandemia de la que afortunadamente ya casi estamos saliendo, aunque seguimos todavía en ciertos momentos de riesgo, pero bueno, nosotros ya Europa se está abriendo paulatinamente. Principalmente tenemos el destino de Inglaterra, el Reino Unido y en Toronto, en Canadá. Estos dos programas o estos dos destinos son programas internacionales, como te lo comentaba hace rato, en donde llegan grupos de otras nacionalidades. Uh -huh. Y en este momento en Toronto todavía sigue un poco más delicado el tema de la pandemia y todavía siguen cerradas ahí las fronteras. Pero en Inglaterra ya están abiertos y vamos a sacar un viaje el próximo 20 de julio salimos, 20 de julio regresamos el 10 de agosto y vamos a Inglaterra a la escuela de rugby, así como el deporte. ¿Y qué es lo que sucede? Los programas son en estas escuelas tipo internados, o en inglés se llaman boarding schools, y ahí dormimos, ahí tenemos nuestras actividades y tenemos excursiones aleatorias en donde vamos por ejemplo, en el caso de Inglaterra o del Reino Unido, vamos a Cambridge, vamos a Oxford,
vamos a Stratford-upon-Avon, donde nació, vivió y murió William Shakespeare, por ejemplo. Vamos a otra ciudad que es Bristol, en donde está un barco, el primer barco en donde después de la Revolución Industrial, el primer transatlántico que utilizó madera y acero, que es Great Britain, y que pues se tardaba 15 días en llegar a Nueva York, ¿no? Era un viaje ya muy comercial entre Bristol para salir de, digamos, Europa o para salir de Inglaterra para Nueva York, se tardaba en esa época 15 días. Entonces, bueno, conocemos esta ciudad Bristol y así sucesivamente, durante 15 días y luego estamos 3 días en Londres, como te comentaba, viviendo en un hotel en Londres, experimentando lo que es ser todo un ciudadano británico, pues caminando, utilizando el transporte público. Y luego generalmente, ya que estamos en Europa, pues visitamos durante 5 o 6 días otras ciudades aleatorias. En este caso del viaje que te comento, en julio, visitaremos en agosto Edimburgo y Liverpool, ¿no? Entonces iremos al Qué castillo padre. sí, vamos al castillo de Edimburgo, en donde vivió ahí María I, prima hermana de Elizabeth I, y bueno, pues ahí platicamos de momentos históricos, culturales y turísticos, por supuesto, ¿no? Y aunado a después de Edimburgo vamos a Liverpool, en donde vamos a conocer pues todo lo que es la historia de los Beatles, ¿no? Finalmente de ahí viene el grupo. Y bueno, entramos al museo y también vamos a conocer el estadio del equipo de Liverpool, de la Premier League. Y bueno, hacemos un recorrido por el estadio, conocemos de la historia del equipo, etcétera. Y esto es durante 22 días, ahorita en el mes de julio. Más o menos en términos generales, este es un programa de los base que nosotros tenemos tanto en Toronto como en Inglaterra. Si estamos en Toronto, pues visitamos además Montreal, Quebec, Ottawa, y también pues tenemos este tipo de actividades internas para conocer, en este caso, Toronto o Londres. Y en todos los casos son programas internacionales. Estos programas, pues, hablando desde el punto de vista de las edades, van desde generalmente el promedio es 12, 14 años, pero como te comentaba, pues desde los 9, 8, 9 años nos podemos llevar a los jóvenes. Todo depende pues de esta independencia que ya viven o esta madurez que ya tengan los jóvenes, y tanto los jóvenes como los papás para soltarlos, y hasta 17 años. Esos son programas para menores de edad. Y tenemos otros programas para mayores de edad o para jóvenes que ya vivieron una experiencia de 15 o 20 días y luego se quieren ir a estudiar todo un año escolar de secundaria o de preparatoria. Ahí tenemos un convenio con una escuela en el distrito 63 de Vancouver, que es el distrito Saanich. Y ahí tenemos 3 escuelas en donde también hemos mandado a jóvenes a estudiar todo un año escolar, ya sea de secundaria o de preparatoria, y esa es otra experiencia, ¿no? Ese ya Padrísimo. es otro background totalmente diferente, ¿no? Y ya llegas con tu certificado de ese año escolar y te cambia también radicalmente, te fortalece lo que aprendiste durante 15 días. Aquí, pues imagínate, es todo un año escolar, ¿no? Y para los adultos, digamos, jóvenes adultos, tenemos varios programas. A mí el que más me gusta es un programa de hospitality en Toronto, en Canadá, en donde tienen la experiencia de trabajar y estudiar. Entonces, no es lo mismo, yo siempre les digo, vas a trabajar o vas a ir a aprender un tema de hospitality, que es pues trabajar en hoteles o trabajar en organización de eventos o en restaurantes, etcétera, ¿no? Pero no es lo mismo trabajar en un restaurante en México que en Toronto, ¿no? Y no porque discriminemos, simple y sencillamente por el simple hecho de que atreverte a estar escuchando otro idioma, a comunicarte en otro idioma, a la convivencia bajo los usos y costumbres de otro país, cambian radicalmente a trabajar en un restaurante local, ¿no? Entonces, Claro. y además, pues en el restaurante local o en donde estés aquí, pues regresas a tu casa, ¿no? Y aquí regresas a tu departamento, ¿no? Y ya te administras tú solo y pues ya es tu responsabilidad levantarte temprano, llegar a tiempo a tu trabajo, hacer
tu trabajo de la mejor manera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, pues, dependiendo la edad en la que se encuentre tu hijo, siempre habrá un momento, un programa en donde él pueda vivir una experiencia de esta naturaleza, en donde se atreva él a vivir y a sentirse, ¿no? Conocerse a sí mismo en diferentes momentos de su vida, ¿no? No importa si tengo 17 años y nunca he viajado y quiero hacerlo, habrá siempre un programa en donde lo podamos adaptar a tu edad o simple y sencillamente ir a tomar clases de inglés, ¿no? No es lo mismo tomar una clase de inglés en una escuela de idiomas aquí en México a tomar en la misma escuela de idiomas, pero en Londres o en Toronto, porque no nada más es de que ahí sales, o sea, tomaste 2, 3 horas al día de inglés, sino que sales y sigues escuchando el idioma y Claro, lo sigues practicando. Cuando tomas tú tu clase de inglés aquí en México, pues ya saliste de la escuela y sigues hablando español. Con claro. nadie estás practicando el inglés. Entonces te cambia también esa experiencia, ¿no? Entonces siempre habrá un programa en donde te podemos apoyar para que tú a nivel internacional puedas mejorar tu experiencia personal, profesional, incluso familiar, ¿no? Oye, pues me dieron ganas hasta irme a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque sea de mesero ya a Toronto, porque Oye, aparte las propinas están en dólares. exacto, es lo que te voy a decir. Y allá se paga a $15 la hora. Ya llevamos de gana, ya sale para varias cosas. Oye, Edson, y ya para terminar, tocaste un tema muy importante. Digo, bueno, lo voy a pedir a las chicas que me ayudan a editar, que nos compartan aquí a lo largo de la plática, que vayan poniendo imágenes de las que nos compartiste en los folletos, para que aparte vean pues, todo lo que nos platicas, ¿no? La escuela de rugby y demás. Pero tocaste un tema importante. Ya que esté maduro el joven, y ya que esté maduro los papás, porque es una decisión de ambos. Tú tienes, digamos, que una dualidad de cliente. Tu cliente obviamente son los jóvenes, pero el cliente que paga, pues es el papá. ¿Cómo logras? Hay muchos papás que a mí no me tienes que vender nada, ¿no? O sea, yo te digo, Sí. yo feliz de la vida de darles esas herramientas a mis hijas, si es que el bolsillo lo permite, que a veces también es algún impedimento para muchos papás. Pero bueno, soy totalmente a favor. Pero habrá otros papás que ven estas experiencias como que, ¿para qué? No tiene caso, que no las valoran y a pesar de tener la posibilidad económica, no los dejan o bien tienen mucho miedo de de soltar a sus hijos, que yo creo que va más por ahí. ¿Cómo ayudas a los papás a madurar en esa parte para que digan, déjalo ir, vas a crecer tú y va a crecer tu hijo? Fíjate que la línea más delgada precisamente es esta relación con los papás, ¿no? Porque yo lo que siempre le digo a los papás es, a cualquier persona, no importa la edad, así tengas 70 años, eh, cuando te dicen, vámonos de viaje, y como bien lo dijiste, pues vámonos, ¿no? O sea, nadie dice que no a un viaje, ¿no? Claro. Así sea un viaje dentro de tu propio país o al extranjero, ¿no? Nadie dice que no a un viaje. Entonces, empezando o partiendo de ese punto de vista, pues yo les digo a los papás, o sea, no es un tema de que tu hijo quiera o no quiera ir, tu hijo quiere ir, ¿no? El tema, y aquí también hay que subrayar, es que nos gana el miedo a los papás. Hay una estadística que el 80% de las familias o de los jóvenes en México no viajan al extranjero, no por falta de recursos, sino por miedo de los papás. Y ahí es en donde veo, por eso me dedico a lo que me dedico, precisamente para transmitir esa confianza, para quitar ese miedo y que nosotros liberemos a nuestros hijos, darles alas y confiar en ellos. Y aquí es en donde yo trabajo mucho y platico mucho con los papás. El tema aquí no son sus hijos, somos nosotros los adultos. Debemos de confiar en nuestros hijos. Pero ¿por qué no confiamos en nuestros hijos? Porque no confío en que yo como papá lo he hecho bien. Y yo de repente tengo dudas en cómo te he educado. Y no me quiero confrontar a que el día de mañana mi hijo me diga o me reclame que no le di esa oportunidad, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar y a platicar mucho con los papás en este sentido, ¿no? Démosle la confianza a nuestros hijos de que sus hijos lo van a hacer bien en el viaje.
y confía tú en que tú como papá lo has hecho bien. No hay escuela para padres, todos aprendemos sobre la marcha y día a día, ¿no? Y precisamente por lo mismo que platicábamos hace rato, vivimos en una vida imperfecta, llena de imprevistos y de cambios constantes. No se trata de que te juzgues como papá, se trata de que confíes en las herramientas que les has dado a tus hijos y que con base en esas herramientas ellos tomarán algunas decisiones. Que no le puedes cumplir todos los caprichos a tu hijo, pues nadie, ni tampoco es lo recomendable. Tu hijo tiene que luchar por y esos deseos que él tiene que buscar cómo lograr esos logros, ¿no? Pero a nosotros como papás nos corresponde darles ese primer empujón para que ellos, como bien dijiste, una vez que abrimos esa caja de Pandora, pues ya nadie la cierra. Pero si nosotros como papás no nos atrevemos a abrirla, pues lo estamos haciendo no pensando en nuestros hijos, estamos dejando de abrir esa caja de Pandora porque nosotros nos da miedo. Y ahí es en donde yo los confronto y les digo, esta decisión que tú estás tomando no la estás tomando pensando en tu hijo, la estás tomando pensando en ti como papá, en el miedo que te da soltar a tu hijo. Y Claro. ahí es en donde me dice, se me quedan como diciendo, hijo, ¿no? Me meto en la cocina porque me gano esa confianza de que me abran ese momento, ¿no? Y cuando regresan los chavos, te lo juro que me han dicho, papás, gracias, o sea, valió muchísimo la pena cada centavo que pagué, pero no nada más es lo que yo pagué, sino lo que me regresas con mi hijo, ¿no? Muchas veces papás me han dicho, mi hijo nunca me había dicho te amo, mi hijo nunca me había dado las gracias de nada. Y de esa misma manera, los niños reciben palabras y afectos y cariños de sus papás que nunca les habían dado, porque nos gana esta inmediatez, nos gana la vida, nos gana la premura de obtener todo rápido, ¿no? Y la velocidad de la vida como papás nos gana y no somos lo suficientemente de repente cariñosos o atentos con nuestros propios hijos, ¿no? No les dedicamos 15 minutos para jugar o para platicar con ellos porque nos gana el trabajo, ¿no? O la presión que la propia, que nos autoponemos, ¿no? Nos autoimponemos ciertas presiones económicas, sociales, familiares, etcétera, que descuidamos estos pequeños detalles, ¿no? Y ahí es en donde yo confronto a los papás y les digo, confía en tu hijo lo va a hacer muy bien, pero sobre todo confía en ti, que tú como papá lo has hecho bien también, ¿no? Claro. Y fíjate, me están cayendo así muchos veintes de lo que dices, de mi experiencia. Yo cuando me fui a estudiar a la universidad, de chiquito siempre saludaba a mis papás de beso, ¿no? Por todo, bueno, a tu mamá como que es más normal, a tu papá no siempre. Uh -huh. Y ya de joven, de adolescente, dejé de hacerlo porque, pues, por el qué dirán de los amigos a lo mejor, ¿no? No sé, ya te sientes muy Sí. maduro, como que muy grande, como para andar saludando de beso a tu papá. Y me acuerdo que a partir de ahí, cuando regresé el primer semestre, lo saludé de beso porque me daba muchísimo gusto verlo después de 4 o 5 meses Uh -huh. lejos. Y otro punto que tocas es que durante mi ausencia teníamos llamadas y conversaciones muy largas por teléfono, cosa que no hacíamos cuando yo estaba viviendo ahí en la casa, ¿no? Entonces, eso también te abre otro canal de comunicación súper importante con tu familia porque tienes que contarles porque los extrañas y te sientas media hora, 1 hora o hasta más a platicar con tu familia solamente porque estás a kilómetros y miles de kilómetros de distancia y cuando estás a 5 metros de una recámara a otra, no lo haces. O No lo sea, haces. son cosas que ahorita que lo estabas comentando, me estaban cayendo muchísimos veintes. Bueno, Edson, pues, ¿qué te puedo decir, Edson? Te ganas la vida viajando y mostrándole el mundo a los niños y jóvenes. Número uno, pues qué envidia. Ya quisiera yo ganarme la vida viajando. Y número dos, pues te vas a ir al cielo, Edson, porque es una labor súper noble y estás sembrando semillas de oro en los corazones y en las mentes de nuestra juventud. Te agradezco muchísimo, te reconozco tu labor, me encanta, te agradezco muchísimo el tiempo de que nos platiques y cerrando el video, vamos a dejar aquí tus redes sociales
Seguramente ya no hay cupo para el del 20 de julio, pero para los siguientes programas que tengas, estoy seguro que más de una persona, más de un padre o algún niño que nos esté viendo interesado en finanzas, les va a interesar alguno de tus programas que nada más de escucharte, pues me daban ganas de tener 15 años para irme a un internado a Exacto. Londres o a Toronto, a donde sea, ¿no? Tú dices, para viajar a donde sea. Sí, sí, no, al contrario, muchas gracias por el espacio. La verdad es que sí, es algo que me apasiona desde el punto de vista humano, del desarrollo, de generar mejores personas, de que le vemos la conciencia como padres, educar de mejor manera a nuestros hijos y que, pues sí, como te lo mencioné hace rato, que estos hijos hagan mejores familias, que hagan una mejor sociedad, un país mucho más consciente y que pues serán los que van a tomar las decisiones de quienes nos gobiernen, que tomarán decisiones económicas, políticas, sociales. Como bien dices, para tus viejitos millonarios, pues son los que nos van a cuidar, ¿no? Cuando ya estemos por ahí de la tercera edad, ¿no? Entonces, esa labor, pues sí, mi intención es dejar esas semillas del cambio para que haya un mejor planeta en términos globales, ¿no? Sí, mis redes sociales, @Case Travel en Instagram y en Facebook. Ahí publicamos nuestras experiencias, nuestros viajes. Y bueno, pues el próximo, después de este julio, será en diciembre. En invierno hacemos un viaje y posiblemente en Semana Santa y en verano del año que entra. Y bueno, pues sí, ya las inscripciones están abiertas, atrévanse, confíen en sus hijos, pero sobre todo confíen en ustedes como padres, para que, bueno, pues cuando sean viejitos millonarios, pues se vayan de viaje con sus nietos. Perfecto, Edson. Pues no se diga más. Muchas gracias nuevamente. Cerramos esta sesión. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y estoy seguro que fue contenido de gran valor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.